Durante años pensé que había comprendido el Apocalipsis hasta aquella tarde de noviembre en Jerusalén, cuando todo lo que creía saber se derrumbó como un castillo de naipes. Déjame contarte algo que me ha quitado el sueño durante meses, quizá años ya, no lo sé con certeza. El tiempo, cuando te adentras en estos misterios, se vuelve extraño, como si el pasado y el futuro se mezclaran en un presente que no terminas de comprender del todo. Estaba yo en el Monte de los Olivos, ¿sabes?, mirando hacia la ciudad vieja, esa mezcla imposible de piedra dorada y cielo azul que ha visto pasar tantos siglos, tantas guerras, tanta sangre derramada. Y recuerdo que pensé, mientras el viento movía las hojas de los olivos a mi alrededor, que había algo en esa ciudad que no encajaba con lo que todos los profetas modernos, los maestros de profecía, los escritores de bestsellers apocalípticos nos habían estado diciendo. Literalmente, todos hablaban de Babilonia, Babilonia la Grande, la ciudad que caería en una hora, la madre de las rameras. Y yo mismo, confieso, había estado mirando hacia otros lugares, esperando que Nueva York o Roma o quizá Dubái fueran el escenario del fin. Pero esa tarde, con el sol poniéndose sobre las murallas antiguas, algo cambió dentro de mí. Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, cuando lo sentí. No fue una revelación dramática, no hubo voces celestiales ni visiones apocalípticas, nada de eso. Fue algo más sutil, más profundo, como cuando de repente comprendes algo que siempre estuvo ahí frente a tus ojos, pero que nunca habías visto realmente. ¿Me explico? Es esa sensación pues de despertar dentro de un sueño y darte cuenta de que todo lo que creías real era solo una capa superficial de algo mucho más vasto. Verás, había estado estudiando el libro de Apocalipsis durante décadas, desde aquellos primeros años cuando comencé a investigar los misterios que rodean nuestra existencia. Y siempre me había enfocado en el capítulo 18, Apocalipsis 18, la caída de Babilonia, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Qué descripción más dramática, ¿verdad? Más cinematográfica, diría yo. Una ciudad destruida en una hora, los reyes de la tierra llorando, los mercaderes lamentándose porque su riqueza se ha esfumado, los capitanes de barcos gritando desde lejos mientras ven el humo de su destrucción. Es tan visual, tan impactante, que es imposible no quedar atrapado en esa narrativa. Y todos, absolutamente todos, los estudiosos de la profecía bíblica que había conocido estaban obsesionados con identificar cuál era esa Babilonia moderna. Recuerdo una conferencia en Madrid, debió ser en 2003 o 2004, no estoy seguro, donde un predicador americano muy conocido nos explicaba con absoluta convicción que Babilonia era Nueva York. Tenía diapositivas, gráficos, comparaciones económicas. Es el centro del comercio mundial, decía. Es la ciudad donde se concentra el poder financiero. Cuando caiga Nueva York, caerá el sistema económico global. Y todos asentíamos, porque tenía sentido, ¿no? Tenía esa lógica práctica tangible que nos gusta a los que intentamos descifrar estos misterios con nuestras mentes racionales. Otros decían que era Roma, la ciudad de las 7 colinas, la sede del Vaticano, la meretriz vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre la bestia. Y también tenía sentido, en cierto modo, la historia está allí, el simbolismo religioso, la conexión con los imperios antiguos. Incluso había quienes hablaban de la Babilonia literal en Irak, reconstruida como capital de un gobierno mundial. Y yo escuchaba todas estas teorías, las analizaba, las comparaba, intentando encontrar cuál encajaba mejor con las profecías. Pero aquella tarde en Jerusalén, mientras el muecín llamaba a la oración desde alguna mezquita cercana y las campanas de alguna iglesia cristiana respondían en la distancia, comprendí algo fundamental, algo que cambió completamente mi perspectiva. Y es esto, escúchame bien: Babilonia no cae primero. No es la primera ciudad en caer bajo el dominio de la bestia. Cae al final, casi al final,
justo antes del Armagedón, después de que la mayoría del período de tribulación ya ha transcurrido. Apocalipsis 18 contra 8 es muy claro. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Un día, una hora, destrucción súbita, catastrófica, final. Entonces, si Babilonia cae al final, ¿qué ciudad cae primero? ¿Dónde establece el anticristo su sede de poder al comienzo de la peor persecución de la historia humana? Y ahí fue cuando volví a leer por enésima vez, pero ahora con ojos diferentes, las palabras de Jesús en Mateo 24. Imagínate la escena conmigo. Jesús está sentado precisamente donde yo estaba esa tarde, en el Monte de los Olivos. Puede ver Jerusalén extendida abajo, el templo brillando bajo el sol mediterráneo. Sus discípulos le acaban de preguntar sobre el fin de los tiempos, sobre su regreso, sobre las señales que precederán todo eso, y Jesús comienza a responder, habla de falsos mesías, de guerras y rumores de guerras, de hambres y terremotos. Todo eso lo sabemos, lo hemos escuchado mil veces, pero luego se pone específico de una manera que me heló la sangre cuando finalmente lo comprendí. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Para ahí, el que lee, entienda. Jesús está diciendo literalmente, presta atención, esto es crítico, asegúrate de captar lo que estoy a punto de decirte. La abominación desoladora, el mismo evento que Daniel profetizó, el mismo que Pablo describió en 2 Tesalonicenses, el mismo momento que el Apocalipsis 13 retrata cuando el anticristo entra al templo, detiene los sacrificios, coloca su imagen, se declara Dios. ¿Y dónde sucede esto? ¿Dónde está el lugar santo? El versículo 16 nos lo dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Judea. Jesús nombra explícitamente la ubicación. No Babilonia, no Roma, no Egipto, no ninguna otra nación. Judea, la región que rodea Jerusalén, el corazón de Israel, la tierra que Dios dio a los judíos. Y su mandato es urgente, desesperado incluso. Mira lo que dicen los versículos 17 al 20. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Si estás en tu tejado cuando veas esto suceder, no entres a la casa, solo corre. Si estás en el campo trabajando, no regreses, solo huye. Si estás embarazada o amamantando a un bebé, estás en peligro porque no puedes moverte tan rápido. Ora para que no suceda en invierno, cuando viajar es más difícil. Ora para que no sea en sábado, cuando los judíos religiosos no viajarán. La urgencia es extrema, ¿comprendes? La advertencia es enfática. Jesús está diciendo: cuando veas la abominación establecida en el templo en Jerusalén, tienes horas, quizá minutos, para escapar. No pienses, no empaques, no te prepares. Corre. Y me quedé ahí en el Monte de los Olivos intentando imaginar esa escena, intentando sentir la desesperación de esa advertencia. Y entonces pregunté en voz alta, aunque estaba solo, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué Jesús ordena una evacuación inmediata? La respuesta está en el siguiente versículo, el 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación comienza en el momento en que se establece la abominación. La peor persecución en la historia humana empieza en el instante en que el anticristo ocupa el templo. Desde ese momento en adelante, Jerusalén se convierte en el lugar más peligroso de la tierra. ¿Por qué? Porque se convierte en la sede de la bestia, su sala del trono, el lugar donde exige adoración. Y cualquiera en Judea que se niegue a adorarlo será cazado, torturado, ejecutado. Por eso Jesús ordena huir inmediatamente. Por eso la urgencia, porque quedarse en Jerusalén después de la abominación significa muerte segura. Y entonces vi la secuencia completa.
¿Ves cómo esto establece a Jerusalén como la primera ciudad en caer? El anticristo hace un pacto de 7 años con Israel. Durante los primeros 3 años y medio hay paz relativa, el templo es reconstruido, los judíos están adorando, todo parece estar bien. Luego, en el punto medio, el día 1260 de la tribulación, el anticristo rompe el pacto, entra al templo, detiene los sacrificios, coloca su imagen, se declara Dios, ocupa Jerusalén y desde ese momento, durante los próximos 42 meses, Jerusalén está bajo su control. Es su capital, su sede central, el centro de su reinado blasfemo. Eso hace de Jerusalén la primera ciudad que cae bajo el control directo de la bestia, no Babilonia, que cae después, no ninguna otra ciudad. Jerusalén, en el punto medio de la tribulación, exactamente como Daniel profetizó, exactamente como Jesús advirtió. Recuerdo que el sol ya se había puesto completamente cuando llegué a esta comprensión. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y Jerusalén brillaba en la oscuridad como una joya antigua. Y me pregunté, mientras caminaba de regreso hacia la ciudad vieja, ¿pero por qué Jerusalén? ¿Por qué el anticristo elige esa ciudad específica? ¿Por qué no establecer su trono en Roma, donde se concentra la influencia religiosa? ¿Por qué no Nueva York, donde fluye el poder económico? ¿Por qué no una ubicación neutral que no inflamara las tensiones religiosas? Y la respuesta, cuando finalmente llegó a mí, fue tan obvia que me sorprendió no haberla visto antes. Hay algo sobre Jerusalén que Satanás ha deseado durante 4000 años, algo que la convierte en el objetivo final, algo que, cuando finalmente la conquista a través de su vasija elegida, representa la forma más alta de blasfemia posible. Déjame mostrarte algo que lo aclarará todo. Porque una vez que comprendes el significado espiritual de Jerusalén, una vez que captas por qué Dios la eligió, entenderás por qué Satanás la ataca. Jerusalén no es solo otra ciudad, ¿sabes? No es solo la capital de Israel, no es solo una ubicación histórica con importancia religiosa. Jerusalén es la ciudad elegida de Dios, el lugar donde puso su nombre, la ubicación donde moró su presencia, el sitio de su templo, la futura capital de su reino milenial. Escucha lo que Dios mismo dice sobre Jerusalén en el Salmo 132. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Jehová ha elegido a Sión. Esa es Jerusalén. Dios la eligió no porque fuera la ciudad más grande, no porque fuera la más rica, no porque tuviera valor militar estratégico. Dios la eligió porque la deseó. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré. La presencia de Dios, la morada de Dios, el trono de Dios para siempre. Y Primera de Reyes 11:36 lo confirma. La ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. El nombre de Dios está sobre Jerusalén, conectado a ella, identificado con ella. Cuando la gente piensa en Dios, piensa en Jerusalén. Cuando adoran al Dios de Israel, miran hacia Jerusalén. Por eso el templo estaba allí. Por eso el arca del pacto reposaba allí. Por eso el lugar santísimo estaba allí. Por eso la gloria de Dios moraba entre los querubines allí. Porque Jerusalén es la ciudad elegida de Dios. Ahora bien, aquí está lo que necesitas entender, y esto es fundamental. Satanás odia lo que Dios ama, ataca lo que Dios valora, intenta destruir lo que Dios ha llamado santo. Y durante 4000 años, desde el tiempo en que Abraham fue mostrado el monte Moriah, el futuro sitio del templo, Satanás ha estado intentando conquistar, profanar y destruir Jerusalén. Mira el patrón histórico, porque es fascinante cuando lo ves completo. Antíoco Epífanes, una prefiguración del anticristo, entró al templo, sacrificó un cerdo en el altar, estableció una imagen de Zeus, prohibió la adoración judía, la abominación desoladora, una vista previa de lo que hará el anticristo final.
luego la destrucción romana en el año 70 DC. Tito y sus legiones quemaron el templo, masacraron a más de 1 millón de judíos, dispersaron a los sobrevivientes. Jerusalén dejó de existir como ciudad judía durante siglos. La conquista islámica en el año 637, la ciudad cambió de manos múltiples veces, todo debido a su significado religioso. Los conflictos modernos desde 1948 hasta el presente. Cada guerra que Israel ha peleado ha girado en torno a Jerusalén. Cada negociación de paz tropieza con Jerusalén. Cada ataque terrorista apunta a Jerusalén. La ciudad más disputada de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se ha derramado más sangre sobre Jerusalén que sobre cualquier otra ciudad en la historia? ¿Por qué ha sido destruida y reconstruida 9 veces? ¿Por qué es el pedazo de tierra más peleado del planeta? Porque Satanás sabe lo que Dios declaró. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré. Si Satanás puede conquistar Jerusalén, si puede profanar el templo de Dios, si puede establecer su trono donde una vez moró la presencia de Dios, es el acto final de rebelión, la blasfemia final, el insulto final a Dios. No solo conquistar una ciudad, sino conquistar la ciudad. No solo ocupar un templo, sino ocupar el templo. No solo gobernar una nación, sino gobernar la nación que Dios eligió. Y eso es exactamente lo que hace el anticristo. Por eso entra al templo en Jerusalén. Por eso se sienta allí declarándose Dios. Por eso la convierte en su sede durante 42 meses, porque segunda de Tesalonicenses 2:4 dice: de tal manera que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No está sentado en la Basílica de San Pedro en Roma. Está sentado en el templo de Dios, en la ciudad de Dios, en el trono de Dios. Es la declaración final de yo seré de Satanás. ¿Recuerdas Isaías 13:14, donde se describe la rebelión original de Satanás? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 yo seré. 5 declaraciones de rebelión, 5 intentos de reemplazar a Dios. Y el anticristo, la vasija elegida de Satanás, lleva a cabo esos yo seré, sentándose en el templo de Dios, en la ciudad de Dios, declarándose Dios. Por eso Jerusalén cae primero, por eso tiene que ser Jerusalén, porque toda la estrategia de Satanás, su rebelión de 6000 años, culmina en conquistar la única ciudad que Dios llamó suya. Pero hay más, porque esto no es solo sobre el odio de Satanás, también se trata del plan de Dios para Israel. Porque recuerda lo que Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, tu pueblo. Daniel era judío, su pueblo es Israel, tu santa ciudad, Jerusalén. Las 70 semanas, 490 años, están determinadas específicamente sobre Israel y Jerusalén. Pasé la noche en vela, sentado en mi pequeño hotel cerca de la puerta de Damasco, con mi Biblia abierta y notas esparcidas por todas partes. Y fue entonces cuando vi algo más, algo que no había notado antes a pesar de todos mis años estudiando el Apocalipsis. Los números, las duraciones específicas, los cronometrajes exactos, porque el Apocalipsis está lleno de números, ¿sabes? Y si prestas atención a ellos, si los rastreas cuidadosamente, desbloquean la cronología completa de la tribulación. Déjame mostrarte cómo el Apocalipsis describe el mismo periodo de tiempo usando diferentes medidas. Apocalipsis 11, 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. ¿Y qué está siendo pisoteado? La ciudad santa. Esa es Jerusalén.
Los gentiles no judíos la están ocupando, controlando, pisoteando durante 42 meses. Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. 1260 días. Eso es 42 meses, eso es 3 años y medio. 12 años proféticos de 360 días. La misma duración, diferente medida. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. De nuevo, 1260 días. La mujer que representa a Israel huye al desierto y es protegida allí durante 1260 días. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1 año más 2 años más medio año, eso es 3 años y medio, la misma duración otra vez. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El reinado de la bestia, 42 meses. La misma duración que Jerusalén siendo pisoteada, la misma duración que los 2 testigos profetizando, la misma duración que Israel huyendo al desierto. ¿Ves el patrón? El Apocalipsis usa 4 formas diferentes de describir el mismo periodo de 3 años y medio, 42 meses. 1260 días. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Todo lo mismo. Todo refiriéndose a la segunda mitad de la tribulación. La gran tribulación, los 42 meses finales antes de que Cristo regrese. ¿Y qué sucede durante esos 42 meses? Jerusalén es pisoteada por gentiles, Apocalipsis 11:2. La bestia reina y blasfema, Apocalipsis 13:5. Los 2 testigos profetizan en Jerusalén, Apocalipsis 11:3. Israel huye al desierto para protección, Apocalipsis 12:6, 14. Todo eso comienza ¿cuándo? En el punto medio de la tribulación, cuando se establece la abominación desoladora, cuando el anticristo entra al templo y se declara Dios. Me levanté de la cama mientras todavía era de noche y salí a caminar por las calles vacías de Jerusalén. Necesitaba pensar, necesitaba procesar todo esto. Las piedras antiguas bajo mis pies habían visto tanto, sabes, tantas conquistas, tantas destrucciones, tanta historia comprimida en este pequeño pedazo de tierra, y mientras caminaba pude ver toda la línea de tiempo con claridad cristalina en mi mente. Día 1 de la tribulación. El anticristo confirma un pacto de 7 años con Israel. Daniel 9, 27a. Acuerdo de paz. Protección garantizada. El templo reconstruido. Los judíos comienzan a ofrecer sacrificios nuevamente. Años 1 a 3 y medio, días 1 a 1260. La primera mitad de la tribulación. Paz falsa. Los juicios de los sellos. Los juicios de las trompetas. El mundo piensa que el anticristo es un pacificador brillante. Israel se siente seguro. Día 1260, punto medio, la abominación desoladora. El anticristo rompe el pacto, Daniel 9, 27. Entra al templo, detiene los sacrificios, establece su imagen, Apocalipsis 13, 14, 15. Se declara Dios, segunda de Tesalonicenses 2:4, Jerusalén cae bajo su control, la gran tribulación comienza. Días 1260 a 2520, últimos 3 años y medio, Jerusalén ocupada por la bestia, pisoteada por gentiles durante 42 meses, Apocalipsis 11:2, la marca de la bestia impuesta, Apocalipsis 13, 16, 18, persecución masiva, martirio, los juicios de las copas derramados, Babilonia destruida cerca del final, Apocalipsis 18. Los ejércitos se reúnen para el Armagedón, Apocalipsis 16, 16. Día 2520, fin de la tribulación,
Cristo regresa. Apocalipsis 19, 11, 21. La bestia y el falso profeta arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. Jerusalén liberada. El milenio comienza, Apocalipsis 20 hasta 21. ¿Lo ves ahora? Jerusalén no cae al final, cae al principio de la peor persecución, en el punto medio, día 1260, y permanece bajo el control de la bestia durante todo el período de 42 meses de la gran tribulación. Eso hace de Jerusalén la primera ciudad en caer bajo la ocupación directa de la bestia. Él la conquista, gobierna desde ella, la usa como su sede central durante 1260 días. Y durante esos 1260 días, Babilonia todavía está funcionando, el sistema económico global todavía está operando, la ramera religiosa todavía está montando a la bestia. Babilonia no cae hasta casi el final, justo antes de que Cristo regrese. Y aquí está la clave que finalmente lo une todo. La bestia necesita que Babilonia funcione durante su reinado de 42 meses. Necesita que el sistema económico opere, necesita que el engaño religioso continúe, necesita que el comercio global fluya para poder imponer la marca. Nadie puede comprar o vender sin ella. Apocalipsis 13, 17. Por eso Babilonia no cae hasta el final. La bestia la está usando, está beneficiándose de ella, está controlando a través de ella. Pero luego, mientras los juicios de las copas se están derramando, mientras el sistema mundial está colapsando, mientras los ejércitos se están reuniendo para el Armagedón, Dios destruye Babilonia. Apocalipsis 17, 16, 17 nos dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Incluso los propios aliados de la bestia se vuelven contra Babilonia, la destruyen. Dios pone en sus corazones hacer su voluntad. El sistema colapsa desde dentro. Y luego el fuego consume lo que queda. Y una vez que Babilonia es destruida, una vez que el sistema económico se ha ido, una vez que el engaño religioso está destrozado, la bestia está acabada. No le queda estructura de apoyo, sin base financiera, sin red global, y es entonces cuando Cristo regresa, Apocalipsis 19, el amanecer comenzó a romper sobre Jerusalén mientras yo estaba de pie en las murallas de la ciudad vieja. La luz dorada del sol naciente tocaba primero la cúpula de la roca, luego se extendía sobre los tejados, las calles, las antiguas piedras que han visto tantos amaneceres. Y pensé en lo que viene, en lo que estas profecías nos muestran sobre el futuro de esta ciudad. Porque la historia no termina con 42 meses de ocupación, ¿sabes? No termina con el reinado blasfemo de la bestia, termina con restauración, con redención, con exaltación. La ciudad que cae primero se convierte en la ciudad que se eleva más alto. Y esto es lo que me quita el aliento cada vez que lo pienso. Jerusalén cae ante el anticristo, pero luego Cristo regresa y cuando lo hace, sus pies tocan el monte de los olivos, el mismo lugar desde donde ascendió en Hechos 1. Los ángeles dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se fue desde el monte de los olivos, regresa al monte de los olivos. Y cuando sus pies lo tocan, Zacarías nos dice que la montaña se parte, ocurren cambios geográficos, se forma un valle, la topografía se reconfigura. Y luego él marcha hacia Jerusalén, la ciudad ocupada por la bestia, la ciudad profanada por la blasfemia, y la reclama. Apocalipsis 19, 19, 20 describe qué le sucede a la bestia. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia
fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia es capturada, no muerta en batalla, capturada viva y arrojada directamente al lago de fuego, sin juicio intermedio, sin espera, directo al tormento eterno. Su reinado de 42 meses ha terminado, su ocupación de Jerusalén termina y la ciudad es liberada, pero no solo vuelve a la normalidad, no solo regresa a ser la capital de Israel, sucede algo mucho mayor porque Jerusalén, la ciudad que Satanás intentó destruir, la ciudad que la bestia profanó, se convierte en la capital del mundo entero durante el milenio. Isaías 2 contra 2 hasta 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todas las naciones correrán a ella, cada nación en la tierra viniendo a Jerusalén. Peregrinación, adoración. Buscando al Señor, de Sión saldrá la ley. Cristo gobernará desde Jerusalén, su trono estará allí, su gobierno operará desde allí, su ley saldrá desde allí hasta los confines de la tierra. Zacarías 8:3. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Yo he restaurado a Sión, Dios mismo morando en Jerusalén otra vez. No solo visitando, no solo manifestando su presencia temporalmente, morando, viviendo, permaneciendo. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. No más engaño, no más adoración falsa, no más blasfemia del anticristo. Verdad, la verdad de Dios para siempre. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, un rey, un nombre, una adoración desde Jerusalén durante 1000 años. ¿Ves el patrón? ¿Ves lo que Dios hace? Satanás ataca a Jerusalén porque es la ciudad elegida de Dios. El anticristo ocupa Jerusalén para burlarse de la elección de Dios. Dios lo permite temporalmente 42 meses. Luego Cristo regresa, la libera y la exalta sobre cada ciudad en la tierra. La ciudad que cayó primero se convierte en la ciudad que se eleva más alto. El trono en el que se sentó el anticristo se convierte en el trono en el que se sienta Cristo. El lugar de mayor blasfemia se convierte en el lugar de mayor gloria. Eso es redención, eso es restauración. Eso es Dios tomando lo que Satanás profanó y haciéndolo más glorioso de lo que era antes. Y luego, después del milenio de 1000 años, después de que la rebelión final de Satanás sea aplastada, después del juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 21 nos muestra el estado eterno. Versículos 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Nueva Jerusalén, la ciudad definitiva, descendiendo del cielo, perfecta, eterna, hermosa, más allá de toda descripción. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No se necesita templo. ¿Por qué? Porque Dios y el Cordero son el templo. Su presencia lo llena todo. Comunión directa, sin mediación, eterna. Pero nota el nombre, Nueva Jerusalén, incluso en la eternidad.
Incluso en el estado perfeccionado, la ciudad mantiene ese nombre. Jerusalén, la ciudad que Dios eligió, la ciudad que Satanás atacó, la ciudad que la bestia ocupó, la ciudad que Cristo redimió. Y aquí está el contraste que debería hacerte adorar. Babilonia, usada por la bestia durante toda la tribulación, luego destruida en una hora por el juicio de Dios, nunca reconstruida. Apocalipsis 18, 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Desaparecida para siempre, borrada, sin rastro. Jerusalén, ocupada por la bestia durante 42 meses, luego liberada por Cristo en su regreso. Hecha la capital, milenaria durante 1000 años, luego transformada en Nueva Jerusalén para la eternidad, redimida para siempre, exaltada, hecha nueva. Esa es la diferencia entre la ciudad que Satanás construyó y la ciudad que Dios eligió. Una es temporal y destruida, la otra es eterna y glorificada. El sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente regresé a mi hotel. No había dormido en toda la noche, pero no me sentía cansado, me sentía lleno de algo que no puedo explicar del todo, como si hubiera tocado algo eterno, algo que va más allá de nuestro entendimiento limitado del tiempo y el espacio, y comprendí algo más en ese momento. Comprendí por qué es tan importante entender qué ciudad cae primero, porque la caída de Jerusalén no es el final de la historia, es el comienzo del acto final, y el acto final termina con la gloria de Dios llenando la ciudad que Satanás intentó destruir. Hay algo profundamente hermoso en eso, ¿no crees? Algo que habla de esperanza, de redención, de que Dios puede tomar incluso la profanación más horrible, la blasfemia más grande y transformarla en gloria. La ciudad pisoteada durante 42 meses se convierte en el centro del reino de Cristo durante 1000 años. El lugar donde la bestia se sentó declarándose Dios se convierte en el lugar donde Dios mismo mora con su pueblo para siempre. Mientras escribo estas palabras, años después de aquella noche sin dormir en Jerusalén, todavía siento el peso de lo que descubrí. No fue solo conocimiento intelectual, ¿sabes? No fue solo entender una profecía mejor. Fue algo más profundo. Fue ver el carácter de Dios en la redención de una ciudad. Fue comprender que nada, absolutamente nada, está más allá de su capacidad de restaurar. Y quizá eso es lo que estas profecías realmente nos enseñan. No solo sobre eventos futuros, no solo sobre cronologías y juicios, sino sobre quién es Dios. Un Dios que elige una ciudad, que pone su nombre en ella, que permite que sea profanada temporalmente y que luego la redime de tal manera que se vuelve más gloriosa de lo que jamás fue. Jerusalén cae primero, pero también se eleva más alto, y en esa paradoja, en esa inversión imposible de la victoria en derrota y la derrota en victoria definitiva, vemos reflejado el misterio más profundo de nuestra fe: la cruz, la tumba, la resurrección, la muerte transformada en vida, la derrota transformada en triunfo, lo profano transformado en santo. No lo entendí del todo aquella noche y no estoy seguro de entenderlo completamente ahora. Pero algo cambió en mí, bajo ese cielo de Jerusalén. Desde entonces, cada vez que leo el Apocalipsis, cada vez que pienso en las profecías del fin, veo algo diferente. No solo juicio, no solo destrucción, veo redención, veo restauración, veo una ciudad cayendo para poder elevarse, veo a Dios trabajando a través de todo, incluso a través de la ocupación blasfema de su ciudad elegida, para traer gloria de las cenizas. Y quizá eso es lo que todos necesitamos recordar, que no importa cuán oscuro parezca el horizonte, no importa cuán completa parezca la derrota temporal, Dios tiene la última palabra. Y
Su última palabra no es juicio, es gloria, es restauración. Es la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, perfecta y eterna, el lugar donde finalmente, Dios mora con su pueblo sin separación, sin velo, sin distancia, por siempre.